Hoy les voy a comentar, buenos días a todos, un libro extraordinario, uno de mis favoritos de Marco Aurelio, se llama Meditaciones. Sí. Vamos a irnos al siglo II de nuestra era. Estamos en el siglo XXI. Vamos a irnos al siglo II para que nos ubiquemos en el tiempo. Es una maravilla la lectura, por eso me encanta y se la recomiendo, porque es la única forma de viajar en el tiempo y poderte ubicar. Sin tener sí, claro, y sin tener, bueno, sin gastar, pues. Y por eso es bien importante que reflexionemos, para que nos ubiquemos en esa época del tiempo. Prácticamente los grandes filósofos, nacieron, escribieron y difundieron sus escuelas entre el año 400, 300 y 200 antes de Jesucristo. Así es. Luego el nacimiento de Jesucristo y empieza la era cristiana. Uh-huh. Y cuando empieza el Imperio Romano, que abarca toda esa época, en todos los emperadores romanos abrevaron del conocimiento filosófico de estos personajes que vivieron 400 o 500 años antes que ellos, ¿no? Y Marco Aurelio, fíjense cómo fue un emperador que nació en el año 121 y murió en el 180, él asumió el Imperio Romano en el año 161 de nuestra era. Fue de los llamados 5 buenos emperadores. Y entre muchas cosas que hizo, pues escribió este libro, que es una maravilla, porque fue escrito en griego helenístico, este libro que tengo acá, que se los muestro. El Imperio Romano escribiendo en griego. En griego helenístico. Fue la primera lengua que se podía traducir así a todo lo demás. Ahí va. De ahí el milagro de la piedra Rosetta. De la piedra Rosetta. Que gracias a la piedra Rosetta se pudieron interpretar la escritura egipcia. Es correcto, exactamente. Pero este libro, pues nunca se conoció después dónde quedó, hasta el año 1585, o sea, ya en la época del Renacimiento, digamos, a mediados o el tardío Renacimiento, que empezó a finales de 1400. Entonces, es una maravilla porque él en sus ejercicios del poder hace estas meditaciones, este libro, y nos enseña tantas cosas, Miguel, que la verdad, a mí me hubiera gustado haber leído este libro cuando era niño, cuando era joven, porque te enseña cómo funciona la vida y aprecias más a lo que platicamos hace ratito fuera del aire de la familia. Por ejemplo, dice él en este libro, de mi madre, Domicia Lucila, se llamaba la mamá de Marco Aurelio, Antonino, ese era el nombre completo, dice, aprendí que era posible vivir sin ostentación. Fíjense, la primera. Sí, siendo una persona tan poderosa y con tanta riqueza, dijo, eso heredé de mi madre. Imagínense el hecho de que le enseñemos a nuestros hijos a ser personas sobrias, sencillas, sin ostentación de lo que sea, me refiero a ostentación en general, no solamente de las cosas materiales, sino también de las cosas espirituales, incluso intelectuales, ¿no? O sea, vivir con sencillez. Y Marco Aurelio, en esa recorrido que hacía como emperador, pues se declaró él un protector de la filosofía. Imagínense su legado de él, proteger la filosofía. ¿Qué es la filosofía? Pues es el amor al conocimiento. Si uno ve la raíz etimológica de filosofía, significa el amor al conocimiento, a la sabiduría. Y entonces dijo, a ver, se tiene que hacer las cátedras, se tienen que hacer las escuelas, ¿no? Y él decía que había 4 escuelas que había que promover: el aristotelismo, el epicurismo, el estoicismo y el platonismo. O sea, los 4 filósofos que griegos que hace 400 años él había aprendido y había leído. Imagínense qué maravilla. Incluso las escuelas, por ejemplo, de Aristóteles era el liceo. Ahora vemos algunas escuelas que se llaman liceos. Bueno, es por él. Y la escuela que tenía Platón era la academia, porque él referenciaba a Academus, también otro filósofo, ¿no? Y el Epicuro también tenía su escuela, que era el jardín. Entonces, en cada una de esas formas de reunirse... ¿Y los estoicos? Y los estoicos eran prácticamente la escuela estoicismo, que me voy a referir ahorita a ellos porque es bien interesante. El representante de los estoicos es Zenón.
Zenón fue el estoico mayor, el que empezó con esta cátedra. Y el estoicismo, que miren, se ha convertido en verbo y en sustantivo. O sea, ahorita el hecho de decir soy estoico es que resistes, pero el estoicismo en lo profundo es que tú no caes a las pasiones, y pasiones en los deseos, sino que tú eres una persona que tienes equilibrio. Sí. Eso es ser estoico. Por eso en el lenguaje español se ha manejado en esa parte de tener una palabra que es muy bonita, que a mí me encanta decirla y que pocas veces se refieren a ella, que es la templanza. Y aquí lo dice Marco Aurelio, ser una persona contemple, es que no te desequilibres, y que ante la adversidad tú puedas mantener una rigidez de pensamiento y una rigidez y una valoración de tus principios, y aunque haya un desorden, tú mantengas tu guía y tus valores, ¿no? Eso es la templanza. Lo que pasa es que se ha malinterpretado el estoicismo como la facultad de aguantar todo. Sí, exactamente. No es incluso eso. El estoicismo, claro, dice, tienes que ser justo, dice, y aplicar la justicia, incluso enseñando con las personas que te afectaron y que te dañaron, ¿verdad? No es aguantar, pero aplicar la justicia. Entonces, de Aristóteles, pues obviamente en esas escuelas hablaba de la metafísica, maestro de Alejandro Magno, como lo hemos aquí comentado. Y los estoicos hablaban mucho de la lógica, de la física y de la ética. Entonces, este libro hace una serie de reflexiones sobre lo que es la sabiduría, que permite a la persona que no te perturbe la vida, que el hecho de saber es una forma en que tú puedes ver situaciones difíciles y no te desequilibra, que es algo que señalaba mucho en este libro de reflexiones Marco Aurelio. Con la cabeza fría. Exactamente. Y dice, de su abuelo, dice, aprendí la bondad y la ecuanimidad. Imagínense qué maravilla. Y tener un carácter viril. ¿Qué es un carácter viril? No es la prepotencia, no es la virilidad como una forma de decir, pues yo soy hombre. No. La virilidad significa la caballerosidad, pues, en el hecho de actuar. Gentil. Exactamente. Y pues ser una persona ecuánime. Y como hizo mucha referencia a su madre, decía, aprendí la piedad, la abstención de la maldad, la simplicidad en el vivir, dijo, eso aprendí. Imagínense qué hermosura. La vida es una maravilla, es un viaje, y hacerlo simple, hacerlo sencillo, sin estarte en enconos, en confrontaciones, sino en una cuestión de piedad y de respeto, la verdad, es una forma muy bonita de vivir. Y también lo que decían, mantenerte lejos de la ostentación. De mi bisabuelo, decía en estas reflexiones, aprendí que la educación privada, o sea, de los maestros, es mejor que la educación pública. Acordemos que en ese tiempo no había escuelas, iban a las jardines, a los academios y todo, pero decía, tener un maestro cerquita de ti es mejor que estar en un salón en todos. Pues sí, lógicamente, porque lo que apreciaba era el conocimiento cercano de alguien que te guiara. Por eso es bien importante la educación, y obviamente como pues no había tantos habitantes como ahora, los que hemos tenido la dicha de ser maestros, sabemos que cuando se llena un salón y tenemos 50 alumnos, 60 alumnos, como decía un maestro mío, el doctor Takasita, que en paz descanse, dijo, esto es un mar de ojos. No es lo mismo estar dándole a clases a 7 u 8 personas que a 40 o 50, ¿no? Entonces, esa parte la reflexionaba mucho en ese sentido. Tener una aversión a las frivolidades y a los charlatanes, y que se familiarizaban con la parte de la filosofía. Una parte muy importante que resalta aquí es la benevolencia. Es una vida con razón natural, y habla de los derechos y principios en cuestión de tener un carácter pacífico. Imagínense, en toda la historia de la humanidad, más del 80% de nuestro tiempo, de todo el tiempo, nos los hemos pasado en guerras.
Y lamentablemente, si nosotros tuviéramos carácter pacífico y de conciliación, de reconciliación, otra sería nuestra historia. Por eso él habla mucho de esa parte. Y también decía que no tuviéramos propensión a la alabanza. Imagínense, como un emperador, cuántas personas, por eso tenían a alguien ahí, después los emperadores a su lado, que nada más su función era decirte todos los días, oye, eres humano, porque llegaban 50 a decirle que era una maravilla y se volvían loquitos en ese sentido. Entonces tener esa cuestión de cuidar el tema de las alabanzas. Lo que señalaba aquí es que la vida tiene 3 fases: el cuerpo, el alma y la inteligencia. El cuerpo son las sensaciones, el alma son los instintos y los pensamientos, y la inteligencia son los principios. Así, Marco Aurelio, el emperador del siglo II, esto es lo que señalaba, y decía, el tiempo es un raudo torrente, decía, donde arrasa acontecimientos, donde sale una cosa y llega la otra, y cuando llega otra, pues se va a la otra y no importa, el tiempo se va moviendo. Y la verdad, en muchos de los dioses, por ejemplo, de la India, que ahorita castigaban a la gente por el hecho, decían que tuvieras una afición a estar viviendo rápido, a la cuestión de que tú no tuvieras aquí en el presente. Entonces, ese tema que ahora lo vivimos mucho en el 21, nos hace mucho reflexionar de que tenemos que aprender a estar aquí en el presente, ¿no? Y el estoicismo, y con esto voy terminando la reflexión, es esta habilidad para manejar las situaciones complejas, teniendo una mente tranquila, teniendo templanza, poder restringir y moderar la atracción de los placeres mundanos y hacer la justicia con respeto, incluso contra aquellos que cometieron errores y que hicieron algo negativo. Y una de las cosas que los estoicos señalaban es tener el coraje, y no solo en situaciones extremas, sino en día a día. ¿Qué es el coraje, o cómo lo interpretaban ellos? Es esa decisión de nunca desistir, esa constancia que debe uno de tener. Eso significa el coraje, no el enojo. No significa eso, enojarte como dicen, no es malo, el tema es que te enojes con la persona correcta en el momento adecuado y que se te quite, ¿no? Entonces el coraje es un estado de ánimo positivo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también habla de que los epicuros, el epicurismo, hablaba mucho, esa es la otra escuela que les quiero comentar, de que lo más importante era disfrutar los placeres. Era como el hedonismo, que es una forma de lograr el bienestar y tener paz. Esa es la otra escuela que promovía aquí Marco Aurelio en este libro de meditaciones. Y en cada uno de estas páginas va haciendo señalamientos. Por ejemplo, dice uno, no te perturbe el futuro, saldrás a su encuentro, si fuere necesario, armado de la misma razón de que te sirves ahora en los asuntos presentes. Es decir, él decía, pues mira, no te agobies con el tema de la muerte. La muerte no la vas a conocer nunca, porque mientras estés vivo, la muerte no va a estar, y cuando llegue, tú ya no vas a estar. Así de simple, era así de fácil. Esto es lo que reflexionó Marco Aurelio en su libro. Dice, todo lo material desaparece, muy en breve, en la sustancia común del universo. Toda causa se resume en un momento, y la verdad, la vida son momentos. En la razón universal, la memoria de todas las cosas se sepulta prontamente en la eternidad. Bueno, pues a veces no nos acordamos qué hicimos el 18 de diciembre del 2024, pues menos a veces nos acordamos de hace lo que pasó hace años y más en siglos, ¿no? Entonces, y en ese sentido, hace la reflexión de la libertad, y se acuérdate que también es acto de libertad
el mudar de parecer según el aviso de quien te encamina, porque es tuya esta actividad y procede conforme a tu voluntad y a tu resolución, y por ello según tu propia inteligencia. Y hay cuando habla, por ejemplo, de lo que significa el hecho decía, y lo señala muy importante, el hecho de tener amigos, de vivir en sociedad, que es algo que platicamos hace rato de la familia, cómo te da vida el hecho de estar conviviendo, de tener relaciones humanas y de tener una red de amistades. Esto te da, y él lo señalaba. Él finalmente vivió 59 años, que para esa época, wow, pues era por arriba de la media. Sí. Tuvo 13 hijos, 13, y nomás le sobrevivieron 3. Uno de ellos, que fue su sucesor, se llamaba Cómodo. Ese fue el sucesor de él. Su hijo fue el que heredó el imperio, que después fue un desastre el hijo porque tenía problemas de control mental, pues, pero bueno, esa ya es otra historia que ya después comentaremos, ¿no? Entonces hace muchas referencias a Sócrates, a Aristóteles, a Platón, en el sentido de todo lo que él aprendía y cómo se fue guiando, y eso es lo que quiero concluir, cómo esos grandes emperadores se guiaban con sus decisiones, con temas filosóficos, de sabiduría, de valores, de templanza, de respeto, de justicia, de la aplicación del derecho, de lo que tiene que ver con la bondad, con la templanza, con la verdad, con el tema del razonamiento, del tema del conocimiento, de la contemplación, de tener un espíritu piadoso. Y bueno, y también había guerras, había encuentros, había también invasiones, como ha habido en la historia de la humanidad, pero siempre promovían, al menos él promovió, la parte de la cultura y la parte de la sabiduría. La verdad, un gran libro, se lo recomiendo, Meditaciones de Marco Aurelio.